Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en los secretos de nuestro cerebro y lo vamos a hacer a partir de algo que nos ha pasado a todos, seguro. A ver, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué si ves a alguien bostezar, de repente, ¡zas!, te entran unas ganas locas de bostezar? Pues resulta que la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece y nos cuenta algo increíble sobre cómo somos. Sí, sí, como suena. La clave está en unas células muy especiales que nos conectan. Y esto nos va a servir de punto de partida para un viaje alucinante, desde una pregunta tan simple hasta el mismísimo cableado de nuestro cerebro. Vamos a ver qué mecanismos nos unen. Venga, pues empecemos por el principio. Para poder entender cómo funcionan esas conexiones, primero tenemos que echar un vistazo digamos, al hardware básico, a la red eléctrica que hace que todo lo demás funcione. Imaginemos una red de comunicaciones súper compleja, ¿vale? Pues eso es, a grandes rasgos, el sistema nervioso. Es nuestro centro de mando para absolutamente todo. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y se divide básicamente en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el periférico. Y claro, el corazón de toda esta red, los protagonistas, son las neuronas. Son como los mensajeros ultrarrápidos del cuerpo. Y ojo al dato, que el cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones. 100.000 millones trabajando a tope, sin parar, para que podamos procesar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es una pasada. ¿Y cómo funciona una de estas mensajeras? Pues es como una cadena de montaje perfecta. Fijaos, las dendritas son como las antenas que reciben la señal. Luego el soma, que es el cuerpo, procesa esa información. Y finalmente el axón, esa fibra larga, la envía a la siguiente célula. Es un flujo de información constante, sin pausa. Vale, ya tenemos el hardware. Ahora vamos a ver cómo todo esto da forma a lo que vivimos y sentimos cada día. Dejamos por un momento la parte más física, por así decirlo, y nos metemos de lleno en el corazón emocional del cerebro, el sistema límbico. Aquí es donde está la magia, donde nacen y se cocinan nuestras emociones. Este sistema es el motor principal de nuestra vida emocional, de nuestras motivaciones, de cómo aprendemos y de nuestros recuerdos. Y lo más fuerte es que influye en cómo nos comportamos de formas súper potentes, muchas veces sin que ni siquiera seamos conscientes. Y en el centro de todo esto hay una estructura clave, la amígdala. Pensemos en ella como el centinela emocional del cerebro. Se encarga de las emociones más básicas, como el miedo, la alegría, la tristeza, y muy importante, conecta esas emociones con los recuerdos. ¿No ha pasado nunca que un olor o una canción transporta de golpe a un momento del pasado? Pues ahí está la amígdala haciendo de las suyas. Lo interesante es que nuestro cerebro procesa las emociones por dos caminos distintos. Por un lado está la vía rápida, que es como un atajo directo a la amígdala. Es la que nos hace reaccionar por instinto, sin pensar. Pero luego hay una vía lenta, que pasa por el córtex, por la parte más pensante, y que nos permite analizar y responder de forma más racionada. O sea, es la diferencia entre pegar un brinco por un susto y luego pararse a pensar qué ha sido. Y con esto llegamos al momento clave, al descubrimiento que lo conecta todo. Lo que no solo va a resolver el misterio del bostezo del principio, sino que nos va a explicar, a nivel neurológico, por qué somos seres sociales. Y la respuesta está aquí, en las neuronas espejo. Son una auténtica maravilla. Son células que se activan no solo cuando hacemos algo nosotros, sino también cuando vemos a otra persona hacerlo. O sea que básicamente reflejan la actividad del cerebro de otro dentro del nuestro. Es como si tuviéramos un simulador interno que nos permite vivir, en parte, las experiencias de los demás. El propio descubridor Giacomo Rizzolatti lo clavó con esta frase. No es que pensemos o analicemos lo que le pasa al otro, es que lo sentimos. Nuestra supervivencia como especie ha dependido de entender a los demás y estas neuronas nos lo permiten de una forma súper directa. Nuestro cerebro, en cierto modo, siente lo que el otro está sintiendo. Y claro, esto lo vemos todos los días. Las neuronas espejos son la base de por qué aprendemos imitando desde pequeños. Son la razón por la que si alguien se ríe, es casi imposible no sonreír, o por qué sentimos ese nudo en el estómago cuando vemos a alguien pasarlo mal. Son, ni más ni menos, la raíz neurológica de la empatía. Bueno, todo esto es fascinante. Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿De qué nos sirve saberlo? Pues vamos a ver qué nos dice la neurociencia sobre algo tan importante como la educación, sobre cómo aprendemos. Aquí hay una idea fundamental que lo cambia todo. Las emociones no son una distracción para el aprendizaje, son la puerta de entrada. La neuroeducación nos demuestra que un estado emocional positivo, de seguridad, de curiosidad, abre de par en par las puertas del cerebro al aprendizaje y a la memoria. La emoción no es enemiga de la razón, es su mejor aliada, sin duda. Y a partir de ahí, la neurociencia nos da un montón de pistas para una educación más humana y eficaz. Nos dice que la empatía del profesor es crucial para crear un ambiente seguro.
que el trabajo en equipo activa esas neuronas espejo y hace que entendamos las cosas mucho mejor, o que las artes, como la música o el teatro, son herramientas potentísimas para el desarrollo. Ya no son Marías, son piezas clave. Y ojo, que esto no es solo para el cole o la universidad. Hay cosas que podemos hacer todos para cuidar nuestro cerebro y nuestra capacidad de aprender. Son 5 claves muy sencillas, pero con un impacto brutal. Hacer deporte, dormir bien, cuidar nuestro estado emocional, estar en contacto con la naturaleza y comer de forma saludable para el cerebro. Y así volvemos al principio y cerramos el círculo. Empezamos con un simple bostezo contagioso y hemos acabado en un aula donde se aprende cooperando. Y el hilo conductor de todo es que nuestro cerebro, en su esencia más profunda, está diseñado para la conexión social, para conectar, para sentir y sobre todo para aprender unos de otros. Y para terminar, queda una última reflexión. Si la ciencia nos está diciendo que la empatía no es algo con lo que se nace y ya está, sino que es una habilidad que se puede entrenar, que se puede cultivar, ¿imaginamos cómo podría transformar eso nuestra sociedad? Da que pensar, ¿verdad? Es una idea potentísima. Hola, hoy nos metemos de lleno en esa maravilla que todos llevamos dentro, el cerebro humano. Tenemos aquí material muy interesante que nos va a guiar por cómo funciona, desde el sistema nervioso hasta cómo sentimos las emociones en el sistema límbico y qué nos cuenta la neurociencia sobre cómo aprendemos o por qué nos conectamos con los demás, incluyendo esas famosas neuronas espejo. Eso es, un viaje alucinante, la verdad. La idea es entender un poco mejor esta máquina increíble, ¿no? Cómo sentimos, cómo aprendemos, cómo empatizamos. Todo basado en la investigación que recogen estos documentos. Así que vamos a explorar a fondo estos textos. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por lo básico, la red de control de todo. El sistema nervioso. Es como el cableado complejísimo del cuerpo, ¿verdad? Hecho de neuronas que se pasan información eléctrica. Exacto. Los textos lo dividen de forma clásica en central, cerebro y médula, y periférico, que son los nervios que llegan a todas partes. Eso es. Y mencionan algo clave de las neuronas, que son irritables, o sea que captan lo que pasa, Que reaccionan a estímulos, sí. y conductibles, que transmiten esa señal. Exacto. Y ese sistema periférico es el que conecta el centro de mando con el mundo exterior e interior. Recoge información de los sentidos, de todo el cuerpo, y la lleva al cerebro. Y al revés, claro. Y al revés, lleva las órdenes del cerebro a los músculos, a los órganos. Dentro de él se habla del sistema somático, que controla lo voluntario, con nervios que salen de la médula y otros que conectan directamente con cabeza y cuello. Vale, y las estrellas de todo esto son las neuronas. Hablan de unos 100.000 millones solo en el encéfalo. Es una pasada. Una barbaridad, sí. Con su estructura típica, el cuerpo principal, el soma, luego las dendritas, que son como antenitas que reciben señales, Las que reciben, sí. y el axón, ese cable largo que envía la señal, y el punto de encuentro. La sinapsis, ¿no? El sitio donde se comunican. Eso es, la sinapsis. Es esa conexión funcional, ese pequeño espacio donde una neurona le pasa el testigo a otra, o a un músculo, por ejemplo. Normalmente es una señal química, con neurotransmisores. Vale. Pero ojo, las neuronas no están solas. Tienen a las células de la glía, que son como su equipo de apoyo. Ah, sí, las había oído nombrar. Son fundamentales. Las que dan soporte, las que limpian, las que las aíslan. De hecho, hay muchas más células gliales que neuronas. Entre 5 y 10 veces más, dicen. Anda, no lo sabía. Y una función crucial de algunas de estas células gliales, como los oligodendrocitos en el sistema central y las células de Schwann en el periférico, es crear la mielina. La mielina. Eso suena importante. Lo es, y mucho. Imagina que es como el aislante de un cable eléctrico. Envuelve el axón y hace que el impulso nervioso viaje muchísimo más rápido. Ah, vale. Como a saltos entre zonas sin mielina, que se llaman nódulos de Rambier. Es fundamental para que todo funcione a la velocidad que necesita. Sin mielina todo iría lentísimo. Entendido. O sea, neuronas, glía, mielina. Todo para que la comunicación sea eficaz. Justo. Bien, con esa base de cómo se comunican las células, vamos a lo que nos hace, más humanos, esas funciones cerebrales superiores. Cosas que aprendemos y desarrollamos. Una de ellas es la gnosia. ¿Qué es exactamente? Suena raro. Gnosia. Sí, el nombre es un poco técnico, pero la idea es sencilla. Es, básicamente, la capacidad de reconocer lo que percibimos por los sentidos y darle un significado.
A ver, un ejemplo. Pues mira, no solo ver una forma roja y redonda, sino reconocer que es una manzana, o escuchar un sonido y saber que es un perro ladrando. Ah, vale, pillar lo que es. Eso. Hay gnosias visuales, reconocer caras, objetos, auditivas, entender sonidos, música, táctiles, saber qué tocas sin mirar. Es como nuestro cerebro interpreta el mundo. Entendido. Y otra función clave es la atención. Poder centrarnos en algo, ¿no? Que falta nos hace a veces. Totalmente. Es la habilidad de enfocar nuestra mente, mantener esa concentración en una tarea, ignorar distracciones, que no es fácil, la verdad, o incluso cambiar el foco de atención de una cosa a otra cuando hace falta. Es fundamental para casi todo lo que hacemos. Y luego están las praxias, que suenan a algo práctico. ¿Y lo son? Son las habilidades motoras que aprendemos, los movimientos organizados que hacemos con un propósito. ¿Cómo qué? Pues desde un gesto simple como decir adiós con la mano o usar una llave, hasta algo más complejo como usar herramientas, dibujar, escribir. Es la capacidad de planificar y ejecutar acciones coordinadas. Vale, vale. El hacer cosas con sentido. Eso mismo. No podemos olvidarnos del lenguaje, claro. Nuestra forma de usar símbolos para comunicarnos. Fundamental. Y abarca muchas cosas. Poder expresar ideas de forma coherente, entender lo que nos dicen, tener vocabulario, nombrar las cosas, hablar con fluidez, repetir lo que oímos e incluso escribir. Un paquete completo. Y por último, dentro de estas funciones superiores que mencionan, la memoria. Guardar y recuperar información. Exacto. La capacidad de codificar lo que vivimos o aprendemos, almacenarlo y luego poder recuperarlo. Los textos distinguen sobre todo entre la memoria episódica, nuestros recuerdos personales, ¿sabes? Como que hiciste el fin de semana. Con detalles, sí. Eso, con su contexto. Y la memoria semántica, que es el conocimiento general del mundo. Pues saber que París es la capital de Francia o qué es un perro. Conocimiento más abstracto. Vale. Bueno, y después de estas funciones más cognitivas, por así decirlo, nos metemos de lleno en el mundo de las emociones, con el sistema límbico. Ajá, el cerebro emocional. Los documentos lo señalan como el gran centro de nuestra vida emocional, la motivación, la iniciativa. Y también está muy metido en el aprendizaje y la memoria, como veremos. O sea que emoción y memoria van de la mano. Muchísimo. Hay una referencia histórica interesante a la teoría del cerebro triuno de MacLean. ¿Te suenó? Sí, algo he leído. Reptiliano, límbico y neocórtex, no. Eso es, que hablaba de un cerebro reptiliano para los instintos, uno límbico para las emociones y la neocorteza para la razón. Hoy se sabe que es una simplificación. El cerebro funciona de forma mucho más integrada, por lóbulos y redes. Claro, no son compartimentos estancos. Para nada. Pero bueno, esa idea ayudó a entender el concepto del sistema límbico como núcleo emocional. De hecho, ya en los años 50, experimentos como el de Kluber y Bussy mostraron cómo lesiones en esta zona, incluyendo la amígdala, cambiaban drásticamente la conducta emocional de los animales. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué partes forman este sistema límbico? Decías que límbico viene de borde o límite. Sí, porque son un conjunto de estructuras que están como en el borde interior de la corteza cerebral, conectándola con partes más profundas como el hipotálamo. No hace falta memorizar todos los nombres, la verdad, pero sí entender que hay varias piezas trabajando juntas. ¿Cuáles son las clave? Pues mira, dos muy importantes que se mencionan mucho son la amígdala. La famosa amígdala. Famosísima. Es como el detector de relevancia emocional, especialmente para el miedo, pero también para el placer. Juega un papel clave en aprender qué cosas nos deben importar emocionalmente. El centro del miedo, se dice a veces. Bueno, del miedo y de otras emociones intensas. Y luego está el hipocampo, fundamental para formar recuerdos nuevos y ponerles contexto. ¿Dónde y cuándo pasó algo? Memoria y emoción, otra vez. Totalmente conectados. Su interacción es crucial. La amígdala marca emocionalmente una experiencia, le pone como una etiqueta de importante, y el hipocampo ayuda a guardarla como un recuerdo completo con sus detalles. Qué interesante. Y hay otras estructuras, claro. El hipotálamo, que regula las respuestas corporales a las emociones, el corazón, la respiración, áreas como el núcleo accumbens, muy ligadas a la motivación, al placer, a la sensación de recompensa. Es un equipo. Siempre me lío un poco. ¿Es lo mismo emoción que sentimiento?
O estado de ánimo, ¿cómo lo explican aquí? Buena pregunta, porque se usan a menudo como sinónimos, pero los textos los diferencian bien y es útil. La emoción sería la respuesta más inmediata y breve a algo concreto que pasa. Es intensa, tiene un componente físico claro, el corazón se acelera, sudamos, tensión muscular y nos empuja a actuar. Es como una reacción rápida, entonces, por cómo interpretamos lo que pasa. Es la emoción pensada, digamos. Podría decirse así, sí. Y el estado de ánimo es algo más general y duradero, como un fondo emocional que no siempre tiene una causa clara, como cuando dices hoy estoy de bajón o estoy de buen humor, sin más. Es más difuso. Vale, más claro ahora. Emoción, rápida, sentimiento, consciente, estado de ánimo, fondo. Eso es. Y un punto clave, las emociones más puras dependen mucho de estructuras subcorticales, como la amígdala, mientras que los sentimientos implican más a la corteza cerebral, a la parte pensante. Entendido. ¿Y cómo procesa el cerebro mi información con carga emocional? ¿Hay una sola vía o va todo por el mismo sitio? Pues parece que hay dos vías principales que funcionan en paralelo. Es fascinante. Imagina que vas por el campo y ves algo en el suelo que parece una serpiente. Uf, salto para atrás seguro. Claro, pues hay una vía súper rápida, como un atajo. La información visual va del tálamo, que es como la estación de relevo sensorial, directamente a la amígdala. Directa al centro del miedo. Eso. La amígdala, sin esperar a que sepas seguro si es una serpiente o un palo, da la voz de alarma y tu cuerpo reacciona. Salto atrás, corazón a mil, sudor. Es la vía implícita, rápida y para sobrevivir. Antes de que te des cuenta casi. Exacto. Casi al mismo tiempo, la información sigue una ruta más lenta, la explícita. Va a la corteza visual, se analiza en detalle, pues no mira, era un palo, llega al hipocampo, que lo pone en contexto, estoy en un sendero seguro, tranquilo, y a la corteza prefrontal, que nos permite pensar sobre ello y decidir conscientemente qué hacer. Vaya susto tonto me he llevado. O sea, una vía rápida para reaccionar y otra lenta para entender. Justo. Esta segunda vía nos permite entender y recordar la situación. Lo interesante es que la primera reacción, la automática, ya ha ocurrido antes de que seamos plenamente conscientes y hayamos analizado todo. ¡Qué fuerte! Por eso a veces reaccionamos y luego pensamos, pero bueno, ¿por qué he hecho eso? Exactamente. Y una cosa importante que recalcan los textos, la vieja idea de hemisferio izquierdo racional versus derecho emocional está superada. Ambos hemisferios participan activamente en las emociones. Es mucho más complejo que eso. Vale, vale. Qué interesante esa doble vía. Y esto conecta directamente con cómo se relacionan las emociones y el aprendizaje, ¿verdad? Algo clave en educación, imagino. Totalmente, clave. Si una experiencia tiene una carga emocional fuerte, gracias a la amígdala, que la marca como relevante, es mucho más probable que la recordemos bien, gracias al hipocampo, que la almacena. Vamos, que lo que nos emociona se nos queda grabado. Exacto. ¿Quién no recuerda dónde estaba o qué hacía en un momento de gran alegría o de un susto tremendo o de mucha tristeza? Las emociones actúan como un subrayador para la memoria. Tiene todo el sentido. Además, el sistema límbico tiene esos centros de recompensa y castigo que nos ayudan a aprender qué comportamientos nos convienen y cuáles no, basados en si nos hacen sentir bien o mal. Aprendemos por asociación emocional. Y aquí entran en juego unas neuronas de las que se habla mucho últimamente. Las neuronas espejo, facilitadoras del aprendizaje social, la imitación, la empatía. ¿Qué nos cuentan los documentos sobre ellas? Exacto. Son fascinantes, la verdad. Se descubrieron casi por casualidad, estudiando monos con Risolati y su equipo en los 90. Sí, creo que fue en Parma. Eso es. Vieron que ciertas neuronas se activaban no solo cuando el mono hacía algo, como coger comida, sino también cuando veía a otro, un humano u otro mono, hacerlo. Es como si el cerebro del observador estuviera simulando la acción por dentro. Como un reflejo interno. Justo, por eso las llamaron espejo. En humanos se han visto activaciones similares en áreas motoras, claro, pero también en otras relacionadas con la comprensión de intenciones, con las sensaciones e incluso con las emociones. Están por varias partes del cerebro. O sea que no solo imitan el movimiento, sino que nos ayudan a entender por qué alguien hace algo, la intención. Esa es una de las ideas clave y más potentes. Parece que nos ayudan a captar la intención detrás de la acción, no solo la acción en sí. Y esto es fundamental para la interacción social, para entender a los demás, para saber qué esperar.
Claro, para vivir en sociedad. Son la base de nuestra increíble capacidad de imitar, que es como aprendemos muchísimas cosas, sobre todo de pequeños. Fíjate en un bebé cómo imita gestos. Y, por supuesto, están muy ligadas a la empatía, a poder ponernos en el lugar del otro. Funcionan sin que nos demos cuenta, ¿no? En gran medida sí, operan de forma automática, inconsciente, nos ayudan a conectar con los demás a un nivel muy básico, muy visceral. Ramachandra, otro neurocientífico importante, las llamó neuronas Gandhi, por su potencial para fomentar la comprensión mutua y la cooperación. Neuronas Gandhi, qué bueno. ¿Y si están conectadas al sistema límbico? ¿Significa que también reflejan las emociones? ¿Sentimos lo que otros sienten? Pues sí, parece que hay una conexión directa ahí. Si ves a alguien sonreír de verdad, de forma genuina, tus neuronas espejo relacionadas con la sonrisa se activan. ¿Y tiendes a sonreír tú también? Exacto. Y esa activación manda señales a tu sistema límbico, haciendo que tú también sientas un poquito de esa alegría. Es el contagio emocional. Pasa con la risa, con el bostezo, pero también con emociones como la tristeza, el asco o el miedo. Es como si estuviéramos programados para sintonizar. Un poco sí. Como si nuestro cerebro estuviera diseñado para sintonizar con el estado emocional de los demás. Y un detalle curioso que mencionan las fuentes, parece que estas neuronas son bastante buenas detectando si la emoción es genuina o fingida. No se activan igual ante una sonrisa falsa. Increíble. Detecten la autenticidad. Esto nos lleva de cabeza a la empatía, que no es solo entender lo que le pasa al otro, sino también sentir con el otro, ¿no? Justo. La empatía tiene esa doble cara. La cognitiva, entender qué piensa o siente el otro, ponerse en sus zapatos mentalmente, y la afectiva, compartir o sentir algo parecido a lo que siente, conectar emocionalmente. Y las neuronas espejos son la base de esto. Son la base neurobiológica, sí. Al observar a alguien se activan en nuestro cerebro zonas similares a las que se activarían si fuéramos nosotros los que estuviéramos viviendo esa experiencia. Por ejemplo, ver a alguien sufrir activa áreas relacionadas con nuestro propio dolor, como la ínsula o la corteza cingulada anterior. Aunque no nos duela físicamente igual, claro. Claro, la intensidad varía según la persona, la situación, el vínculo que tengamos, si nos identificamos con el otro, pero esa capacidad de resonar con los demás es fundamental. Y la empatía de verdad, se subraya en los textos, no se queda solo en sentir, sino que idealmente nos mueve a actuar, a responder a esa necesidad del otro. Es un compromiso. Entiendo. Pero aquí surge una duda, ¿no? Si somos tan empáticos gracias a estas neuronas, ¿cómo es posible que seamos también una especie capaz de tanta violencia? Parece contradictorio. Es la gran paradoja, sí. Las fuentes plantean esta pregunta incómoda, pero necesaria. Se sugiere que quizás una disfunción en este sistema espejo o en cómo se regula desde otras áreas como la corteza prefrontal podría estar relacionada con la violencia. Como que fallen los frenos de la empatía. Algo así. Los circuitos de la empatía y la agresión parecen solaparse en parte, pero es como si no pudieran estar activos a la vez. O empatizas o eres violento. Nacemos con una base para la empatía. Es innata en cierto modo, pero cómo se desarrolla depende enormemente de nuestras experiencias, sobre todo en la infancia. El entorno es clave. Crucial. El maltrato infantil, por ejemplo, es terrible porque puede dejar huellas físicas en el cerebro, en la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, que dificulten la regulación emocional y aumenten el riesgo de reproducir la violencia en el futuro. Es el llamado ciclo de la violencia. Qué duro. Muy duro. Pero, y esto es esperanzador y muy importante, el cerebro es plástico, sigue cambiando. Con el apoyo adecuado, con entornos seguros y afectuosos, ese daño no siempre es irreversible. De ahí la importancia vital de cuidar la infancia. Fundamental. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a cómo aplicar estos conocimientos en la educación. Es lo que llamamos neuroeducación, ¿verdad? Exactamente. Neuroeducación o neurodidáctica. La idea es usar lo que sabemos sobre cómo funciona y aprende el cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y entornos de aprendizaje más eficaces y, sobre todo, más humanos. Suena lógico. Si sabemos cómo aprende el cerebro, usemos ese conocimiento en el aula. ¿Qué ideas concretas se proponen en los documentos? Pues mira, varias líneas importantes. Primero, y muy conectado con lo que hablábamos, la gestión emocional. Si las emociones son clave para aprender y para relacionarnos, hay que enseñar a los niños y adolescentes a reconocerlas, entenderlas y manejarlas. No para reprimirlas, ojo, sino para que no les desborden y puedan responder de forma más adaptativa. Aprender a ser inteligentes emocionalmente. Eso es.
Segundo, entender mejor las dificultades de aprendizaje. Saber qué pasa en el cerebro en casos como la dislexia, la discalculia o el TDAH ayuda a buscar estrategias pedagógicas más específicas y eficaces, menos basadas en la culpa o el no se esfuerza. Claro, entender la base neurológica. Tercero, y súper importante, crear un ambiente de aprendizaje positivo. El cerebro aprende mucho mejor cuando se siente seguro, motivado, curioso y conectado emocionalmente con el profesor y los compañeros. El estrés crónico, el miedo o la ansiedad bloquean el aprendizaje, literalmente cierran las vías neuronales necesarias. Entonces, ¿qué cosas ayudan a crear ese ambiente cerebro amigable en el aula o en casa? Pues se mencionan varias cosas que a veces parecen de sentido común, pero la neurociencia les da una base sólida y explica el porqué. El juego es la forma natural de aprender de los mamíferos, también de los humanos. Despierta la curiosidad, es placentero, fomenta la exploración y desarrolla un montón de habilidades sociales y cognitivas. Menos deberes y más juego, ¿no? Bueno, equilibrado, pero sí, reivindicar el valor del juego es importante. La actividad física no solo es buena para el cuerpo, sino que mejora la atención, el ánimo, la memoria y las funciones ejecutivas. Moverse ayuda a pensar. Eso está comprobado. El contacto con la naturaleza tiene un efecto relajante, reduce el estrés y restaura la capacidad de atención. Salir al aire libre es beneficioso. Una buena alimentación, claro, el cerebro necesita nutrientes específicos. Y sobre todo, un sueño reparador. Dormir bien es absolutamente crucial para consolidar lo aprendido durante el día. Es cuando el cerebro organiza la información y la pasa de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Sin dormir bien, mucho de lo que estudiamos se pierde. O sea que dormir es parte del estudio. Totalmente. Y por supuesto cultivar las emociones positivas. La curiosidad, la alegría por aprender, el interés, el sentimiento de competencia. Abren las puertas del aprendizaje. Neurotransmisores como la dopamina, ligados a la novedad, la motivación y la recompensa, son fundamentales para mantenernos enganchados a aprender. Y el papel del profesor, del educador, en todo esto debe ser crucial, ¿no? Como gestor de ese ambiente. Fundamental. El profesor no solo transmite conocimientos, sino que es un modelo emocional para los alumnos. Ahí están las neuronas espejo funcionando a tope. Si el profe está estresado o apático, eso se contagia. Si muestra entusiasmo y calma, también. Necesita gestionar sus propias emociones para crear ese clima de confianza. Es un trabajo emocional también. Muchísimo. Además, actúa un poco como los lóbulos prefrontales externos de los estudiantes, sobre todo con los más pequeños y adolescentes. Les ayuda a regularse, a planificar, a tomar decisiones, funciones que en ellos aún están madurando. La corteza prefrontal no termina de desarrollarse hasta pasados los 20 años, imagínate. Es verdad, aún están en construcción. Exacto. Por eso la empatía del docente es clave para conectar con los alumnos, entender sus necesidades y hacer que se sientan seguros para explorar, equivocarse y aprender. También se habla del valor de las artes en la educación, desde esta perspectiva neurocientífica. Sí, y es algo muy interesante, porque las artes son una vía estupenda para conectar lo emocional, lo cognitivo y lo motor. Son actividades muy completas para el cerebro. Por ejemplo. Pues la música, por ejemplo, activa muchísimas áreas cerebrales a la vez, auditivas, motoras, emocionales, de memoria, y se ha visto que mejora habilidades cognitivas como el lenguaje o la atención. La danza o el teatro implican movimiento, conciencia espacial, expresión emocional, trabajo en equipo, empatía al interpretar personajes. Claro, es muy completo. Las artes visuales desarrollan la percepción, la creatividad, la motricidad fina. La literatura, la poesía, nos ayudan a entender otras perspectivas, a desarrollar la empatía, a manejar el lenguaje de forma más rica. En resumen, integrar las artes en la educación no es un lujo ni un simple pasatiempo. Es una forma muy potente de fomentar habilidades sociales, gestión emocional y capacidades cognitivas. Un cerebro más completo y equilibrado. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, parece que todo está intrínsecamente conectado, ¿no? La biología de nuestro cerebro, con sus neuronas, sus conexiones, sistemas como el límbico, determina cómo sentimos. Eso es. Esas emociones influyen enormemente en cómo aprendemos, qué recordamos, qué nos motiva. Y mecanismos como las neuronas espejo nos permiten conectar con los demás de una forma muy profunda.
Aprender por imitación y sentir empatía, que es la base de la convivencia. Una red interconectada totalmente. Y entender todo esto, aunque sea a grandes rasgos, nos da pistas muy valiosas para educar y para educarnos a nosotros mismos de una forma más consciente, más eficaz y más respetuosa con cómo somos y cómo funciona nuestro cerebro. Exacto. Y como reflexión final, algo que se desprende de estos textos y que me parece muy potente, es la idea de que podemos empoderarnos a través de la autoconciencia emocional y cognitiva, darnos cuenta de cuándo estamos reaccionando en automático, llevados por esa vía rápida de la amígdala que decíamos antes. El piloto automático emocional. Justo. Y aprender a hacer una pequeña pausa, a parar un segundo antes de reaccionar. Esa pausa consciente, por breve que sea, da tiempo a que la información llegue a nuestra corteza prefrontal, a la parte más reflexiva del cerebro. Y eso nos permite elegir la respuesta. Nos permite elegir una respuesta más meditada, más alineada con nuestros valores, en lugar de la pura reacción impulsiva. Es pasar del reaccionar al responder. Quizás la pregunta para llevarnos y darle una vuelta es: ¿cómo cambiaría nuestra experiencia, nuestras relaciones, nuestro aprendizaje, nuestro bienestar general si entrenáramos conscientemente esa capacidad de parar, observar qué sentimos y pensamos en un momento dado y elegir deliberadamente cómo queremos responder ante ello?